pantallita, todo lo vamos a mirar y vamos a leer la palabra a la voz de 3. 1, 2 y 3. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Volvámoslo a leer el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. Yo siempre le he preguntado al Señor por muchos años, ¿por qué dice que una será tomada y la otra será dejada? Dice que dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y cuando nosotros vemos este versículo, yo pienso que es alguien que estaba en el campo, por allá lejos, y en ese tiempo pues no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, que todo es muy práctico, todo ya viene casi hecho, ya no hay que moler, ya no hay que, como antes que uno molía el maíz peto, ¿no? Molía el queso, molía el cacao, molía todo eso. Entonces nos trasladamos como a esa época. Pues aquí está la época cuando el Señor dijo estas palabras, porque fue Cristo quien habló estas palabras. Pero siempre he tenido la curiosidad, el por qué dice que dos estarán, el uno será tomado y el otro será dejado. Vemos por muchos videos en el Facebook de cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, entonces está la esposa, el esposo y el bebé, y a veces se va el esposo y el bebé, pero la mujer se queda, ¿cierto? Entonces lo relacionamos con este versículo que estamos leyendo. Y yo pensaba, bueno, si todos los que estamos en la iglesia, en este momento, que Dios nos levantara, yo a veces pienso, Señor, ¿cómo sería o cómo será? Porque eso es un acontecimiento terrible en cuanto a los que se quedan, ¿cierto? ¿Por qué unos se quedan si están en la iglesia, oran, diezman, hacen cosas de cristianos? ¿Por qué se van a quedar? ¿Por qué qué? Porque tienen una doble vida, dice acá el joven, Cristian. Pero pensándolo bien, como nosotros no somos salvos por obras, ¿cierto? Sino nosotros somos salvos ¿por quién? Por la gracia del Señor. Porque nadie de nosotros va a ser salvo por obras. En este versículo pareciera que fuéramos a ser salvos por obras, pero no es así. Porque entonces el ladrón en la cruz, ¿qué pasó allí? Solamente creyó en el Señor Jesucristo, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, y Jesús le responde, de cierto os digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué hizo el ladrón para ser salvo? Toda la vida robó, pero en un momentico es salvo. Pero aquí dice, vuelve y me pone el versículo, por favor, hermanita Indira. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lo que el Espíritu Santo me traía a la mente y al corazón es el versículo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de Dios? El que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Porque muchos
Muchos hermanos, Dios nos guarde y que el Señor tenga misericordia, pero ojalá que ninguno de nosotros vayamos a estar en la lista del que se queda, sino que pasemos por la puerta que es Cristo. Cristo es la puerta de la salvación. Y si yo no entro por la puerta, entonces ¿cómo nos llama Dios cuando no entramos por la puerta? Que somos ladrones y salteadores. Por eso es importante que nosotros nos examinemos si yo he entrado por la puerta eterna que es Cristo o simplemente yo hago cosas de creyente. ¿Sí me están entendiendo, amada iglesia? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Entonces ahí entraría también lo que es el nuevo nacimiento. Es muy importante que estemos seguros de que hayamos nacido de agua y del Espíritu. Ahora leamos el versículo 42. Léalo, por favor. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué nos está advirtiendo Cristo? Velad. Velad, pues, dice el Señor. Velemos. A veces pensamos que velar es no dormir físicamente, y entonces yo me acuerdo que hace años, antiguamente, cuando éramos en el caso mío, cuando éramos niños, habían vigilias toda la noche, y eso para nosotros los niños era el terror, porque uno quería dormir y a uno lo llevaban a la iglesia hasta las 6 de la mañana. Y todos los niños cabeceábamos, dormíamos, no hallábamos la hora de ir a la iglesia, a la casa, porque antiguamente casi no se le ponía cuidado a los niños. Ahorita sí ya se le pone cuidado a los niños. Entonces dice la Biblia, el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando dice velad, significa que yo tengo que estar pendiente de cuál es la voluntad de Dios. Recuerde, iglesia amada, que no es por obras, porque nuestras obras son muertas. Las obras que son del Señor son las que nos sirven a nosotros, las que nos cuenta como justicia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos para buenas obras. Amén. Somos salvos para hacer buenas obras. Mientras estaba en el descanso hace unos 15 días, no crea que uno como pastor se va a pasear y se olvida de Dios. No, es cuando más uno tiene tiempo para meditar en Él. Y una mañana estábamos ahí en el hotel descansando, y yo soy muy de despertarme muy temprano. Y el Señor me levantó con este versículo. La fe sin obras es muerta. Diga conmigo, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ser una persona productiva espiritualmente. Yo no me puedo quedar sin fruto, porque ¿qué dice el Señor? Que el que no da fruto, ¿qué pasa con el que no da fruto? Será cortado. Dice, todo árbol que no da fruto se cortará. Entonces, el Señor nos está invitando, hermanos, a que nosotros nos examinemos.
Porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia y la paso chévere, y cuando estoy muy cansada no voy, y creemos que eso es todo el evangelio. Pero no, el evangelio y la vida en Dios es mucho más real de lo que vivimos aquí en la tierra. Por eso en el cementerio acá de Villavicencio, en el cementerio central, ¿qué dice? La frase, ¿qué dice allá? Aquí terminan las vanidades ¿de quién? Del mundo. Por allá en Cundinamarca, en otro cementerio leí y decía, aquí comienza la eternidad. Y es verdad. Aquí comienza la eternidad. Como dice la misma palabra eternidad, que no tiene fin. No tiene fin. En esta vida tenemos el día en que nacemos y un día en que morimos. Vamos a morir. Dios nos va a llevar a su presencia. Independientemente que estemos en su venida, en su arrebatamiento o muramos antes de ese gran acontecimiento de la iglesia. Independientemente, vamos a morir. Vamos a ir a estar con Él. Amén. Mire, hermanos, es necesario que Jesucristo venga por nosotros. Es muy necesario. Y eso es lo que espera un creyente. ¿Qué más espera un creyente? A veces queremos ser ricos y por más que nos pelemos las manos trabajando y los pies y las rodillas, pero no pasa nada. Pero algo que tenemos esperanza es que Cristo va a volver por segunda vez para llevarnos con Él. Yo no sé si usted piensa en la venida de Jesús entre semana, pero yo lo hago. Y nosotros como iglesia debemos anhelar la venida de Cristo. ¿Usted anhela la venida de Cristo o le da miedo? O mejor le dice, ay Señor, no venga todavía. Él va a venir. No sabemos cuándo, ni Jesús sabe. Pero sí sabemos que tenemos que estar velando y orando. Velad, hermanos. Dice en Hebreos, cuiden la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. Hay que cuidar ese tesoro. Hay que cuidar la salvación. Porque Cristo pagó por nosotros. Él dio hasta su última gota de sangre por comprarnos. Él nos compró a precio de sangre. Él sufrió en la cruz. Entonces nosotros no podemos ser tan ingratos con el Señor y no amar al Señor, no anhelar su venida. Es necesario que Jesús venga porque nosotros estamos cansados, la tierra está cansada, los animales están cansados, los niños están cansados. ¿Usted no le pasa que a veces no quisiera ni comer pescado? Porque nuestra alma se cansa. Y el Señor dice que cuando Él ya esté reinando, dice, allí ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no hay llanto, porque Él enjugará nuestras lágrimas, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Por eso no debemos de estar tristes. Porque tenemos una esperanza en el Señor. Yo a veces quisiera que el Señor viniera así ya de 1, 2, 3. Pero no es cuando yo quiera ni cuando usted quiera. Es cuando Él, como Él ya tiene preparado todo, porque todo está
fríamente calculado, decía el Chapulín Colorado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahorita la iglesia cristiana casi no hace veladas. Y ese es un ejercicio bueno. Pero ¿qué es lo que quiere decir Dios o el Señor Jesús cuando dijo estas palabras? Yo no es que una velada me vaya a quitar a mí la responsabilidad de velar por mi alma. No. Porque usted puede venir a una velada y no ser hijo de Dios. Ese es el peligro que puede haber. Esta mañana le preguntaba al Señor, señores, ¿tú quieres que se diga esta palabra? Y si no, cámbiame el mensaje. Pero hace días el Espíritu Santo había estado tocando este tema a mi corazón. Y sentí paz, le pregunté, oré, le pregunté al Señor y sentí paz hacerlo. El 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, lea conmigo el 44, por tanto también vosotros estar ¿qué? Preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Wow. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Cuando usted y yo no sepamos. Por eso el 42 Jesús dice, velad. Velen por sus almas. Velen. No viva con la fe de otro. Desarrolle su fe, desarrolle su crecimiento espiritual. Porque recuerde, amada iglesia, que cada uno le daremos cuentas a Dios. Allá nadie va a responder por otro. Ni el pastor siquiera va a responder por ustedes. El pastor va a responder por el trabajo que él hizo en la iglesia, pero no por su salvación, ni por su vida, ni por su alma. Allá usted no le puede decir, no, fue que el pastorcito eso no me dijo. No, eso no. Allá no va a pasar eso. Pero sabe de esto, que si el padre de familia, el 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, si usted medita esta palabra, la 44, es una palabra personal. Es algo que yo tengo que hacer. Nosotros como pastores oramos por todos ustedes. Pero ¿quién es el que realmente le va a dar cuentas al Señor por cada uno de ustedes? ¿Ustedes? Nosotros nos podemos aquí ayunar y pelar las rodillas por ustedes. Pero si usted no busca, ¿qué dice el Señor? Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tremenda palabra. El 45, el Señor hace una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así.
¿A quién le está hablando? A la primera persona. Habla de siervo. ¿Y quiénes son siervos? Todos. Recuerde que en Cristo todos somos iguales. Que tenemos funciones diferentes, sí. Pero en Cristo dice el Señor que cuando Él fue a la cruz, ahora ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay, no recuerdo otra palabra, pero en Cristo todos somos iguales. Por eso usted puede entrar en alabanza y en adoración, porque ya no hay un velo que lo impida. Porque recuerde que cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y Él abrió el camino para que cada uno, cada hijo de Dios, cada creyente pueda entrar al lugar santo, a alabar a Dios libremente. Por eso el Señor aquí no nombra a pastores o líderes, sino habla de siervos. El versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Que el Señor nos libre de que cuando llegue ese momento, nosotros estemos por ahí pecando. Tengamos cuidado y temor y temblor de Dios. Tiemble a su palabra, hermano. No vaya a pensar, ¿eso qué? Puros cuentos. Eso, mentira. Pero lo está diciendo el mismo Cristo. El 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá, el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y la hora que no sabe. Y dice el 51, ¿qué dice? Y lo castigará duramente, y póngale cuidado, y pondrá su parte con ¿quiénes? Con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasa cuando una persona está demasiado, que recibió una noticia terrible? ¿Qué hace la persona? Cruje los dientes. O cuando una mujer está dando a luz. En el caso mío, yo crujía los dientes del dolor. A veces dejamos lo que hoy debíamos hacer para Dios. Decimos, yo le sirvo a Dios el otro año. Yo me voy a consagrar en el año 2030. Yo me voy a dejar el pecado, que alguien practique un pecado. Yo sé que ustedes no practican pecados, ni yo tampoco. Pero alguien, Pepito, practica un pecado y Pepito dice, yo voy a dejar ese pecado en 3 años. ¿Qué tal que muera? ¿Qué tal que llegue el Señor Jesús y nos encuentre en otra cosa que no sea del reino de Dios? Ahora usted puede trabajar, porque usted va a decir, entonces el trabajo lo tengo que dejar. No, usted tiene que ser luz donde usted trabaja. Amén. Usted tiene que ser luz en todo lugar. En todo lugar, porque el Señor, como nos dice a nosotros, que nosotros somos luz, que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Pero a veces parecemos que
cualquier otra cosa menos esas cosas que dice el Señor. Aquí vemos que el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no lo conoce nadie sino el Padre. Entonces, toda la vida debe ser una constante preparación para ese acontecimiento. Como le digo, pueda que no alcancemos a ver la venida del Señor, pueda que muramos o pueda que sí alcancemos a la venida de Cristo, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos tener una constante preparación para ese día. Porque hermano, después de que eso que llegue así, fuera que uno supiera que se va a morir mañana, ¿cierto? ¿Usted qué haría? Esa pregunta la hacen a veces en el Facebook. ¿Qué haría si usted muriera mañana? Que le digan, usted va a morir mañana. ¿Qué haría? No, yo haría… No vayan a ser como algunas personas del mundo que cuando llega Navidad se portan bien con la gente. Saludan al enemigo, tratan de hacer las paces, porque es diciembre y va a llegar Navidad, entonces voy a ser bueno porque llegó la Navidad. Y después de Navidad, el 25 y el 26, se olvidó que tocaba ser bueno. Así le pasó a una amiga cuando la supuesta avalancha de Chingaza. Ella nos llamó al pastor y a mí, pastores, eso mejor dicho, eso fue el caos, usted sabe todo lo que pasó. Y ella se odiaban con una hermana en la sangre. Esa noche se abrazaron, se pidieron perdón y de todo. Y como no vino Chingaza, se les olvidó el perdón. Al otro día siguieron odiándose. Sí, eso pasó real. No seamos cristianos de momento. No. Seamos cristianos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes. ¿Y cuántos días del año? 365 días del año y todos los años que su merced y yo, Dios nos permita vivir. Jóvenes, hay que velar y orar porque no sabemos cuándo vendrá el fin o la muerte. Cuando uno muere ya ese es el fin. Hay varios pecados fundamentales que nos pueden llevar a descuidar esa vida en Cristo. Entonces, el descuido. ¿Cuántos son descuidados? Levante la mano y reconozca que usted es un descuidado. Mano Sergio, la hermana Natalia. Bueno, gracias. Gracias. Uy, vean. Hartos. Yo conozco una persona de aquí que es muy cuidadoso y es Eduardo Plazas. Eduardo Plazas cuida las cosas, yo me aterro. Cuida la ropa, él tiene una cicla y eso la tiene como nueva. Yo no sé si todavía la tiene, pero yo siempre le digo a mi esposo, ¿cómo era Eduardo para cuidar tanto las cosas que le mantienen como nuevas? Y él sufre de su vista. Pero la mayoría de nosotros somos descuidados. Mira, hay personas que dejan todo y no se acuerdan en dónde lo dejaron. A veces hasta las escrituras de la casa. No saben dónde están las escrituras de la casa. ¿Dónde dejé el celular? Y pierden tiempo. ¿Dónde están las llaves del carro? ¿Dónde están las llaves de la casa? ¿Dónde dejé las gafas y las tiene puestas? ¿Dónde tal cosa? ¿Por qué? Porque hay
un desorden en la vida. Pero estamos hablando de el descuido espiritual. ¿Qué pasa cuando usted no cuida la casa? Se va deteriorando. Yo no sé cuántos de ustedes, que es de la época mía, hace años estaba el colegio, le decían el Arca de Noé, pero era el colegio, el que queda allí. ¿Cómo? El de la iglesia San Benito allá bajando, ¿cómo se llamaba ese? El Marirrot. Ese colegio era uno de los colegios más grandes de Villavicencio. Y ese colegio quedó deshabitado. No sé qué problemas tuvo ese colegio, pero ese colegio no fue más colegio. Cuando fue pasando el tiempo, la hierba verde consumió ese lugar. Y todos esos salones que eran muy bonitos y todo era construido, era muy bonito ese colegio, todo eso se perdió. La maleza comenzó a crecer y a crecer hasta que tapó y cubrió, sin mentirle, toda la construcción. ¿Por qué? Porque no hubo quien lo cuidara. Hasta que al fin, a los tiempos, comenzaron a limpiar. Hoy en día es un instituto. Hermano, nosotros tenemos que estar al día con el Señor. Saque tiempo para Dios. Saque tiempo para su alma con Dios. Si usted puede, en la mañana, en la madrugada, al mediodía, en la noche, en la tarde, pero hágalo. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar en qué estamos mal. Porque es importante la relación con Dios. Si es importante la relación entre nosotros, ¿cuánto más con Él? ¿Cierto? Cuando yo tengo un amigo o una amiga y empezamos a hablar, a conocernos, a reír, a compartir, ¿qué pasa con esa amistad? Se fortalece. Se fortalece, hermanos. Entonces, así es la vida cristiana. El apóstol Pablo habla de ejercitar. Hay que ejercitarnos en la vida espiritual. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Lo acabo de decir en el versículo 42. Vigilar. ¿Qué debemos hacer? Vigilar o velar. Cuando usted va a la cárcel, sí, que uno mira allá esas, ¿cómo se llaman? Garitas, que son allá altas. ¿Quién está allá arriba en esa garita? Un centinela. ¿Qué hace ese centinela? Vea, cuida. Y está ahí toda la noche. Y luego viene otro, le hace el turno. ¿Y esa garita queda sola algún tiempo? No. Siempre debe haber un vigilante. Porque a cualquier momento se puede escapar un preso, un hombre peligroso. Y siempre está armado. Él no se sube allá, no, él se sube armado. ¿Qué espera el cristiano? ¿Qué espera? ¿Qué esperamos nosotros como iglesia? Yo se lo dije hace ratico. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más espera un cristiano? Dígame, ¿qué más? Nada más esperamos, hermano. ¿A quién espera el mundo? El mundo ni sabe. Y nosotros tenemos que salir a decirle. Entonces, ¿qué esperan los cristianos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos que tener terror por la venida de Cristo?
No, para nada. ¿Qué debe tener un cristiano? Gozo, alegría. Es esa esperanza que tenemos en Él, hermanos. Uno a veces ríe un poquito y llora como una semana, mientras Él venga. Ya después de que Él venga, hermano, nosotros vamos a vivir, ¡guau! Ya no habrá enfermedades, ya no habrá llanto, los niños van a jugar con las fieras, nosotros también. Yo le digo al Señor, yo lo primero que voy a hacer en cuanto a lo normal es acariciar un koala, porque yo amo los koalas. Me encantan los koalas, me parecen retiernos. ¿Qué siente un cristiano por la venida de Jesús? Anhelo. Está expectante, está con, uy, Dios mío, ¿cómo será el día de la segunda venida de Cristo? Gloriosa. Va a ser gloriosa, iglesia. Y todo esto, ya no va a haber cáncer, ya no va a haber pandemias, ya no va a reinar el gobierno, nada de eso, va a reinar Cristo. Aleluya. Cristo viene por segunda vez. Preparémonos, amada iglesia, que se demore 100 años, no importa, nosotros no vamos a vivir más de 100 años. Cristo va a venir por una iglesia santa, limpia. Dice que va a venir por una iglesia, por una novia que no tenga sus vestiduras arrugadas ni manchadas. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a haber alegría, gozo, descanso. Por eso dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras estemos aquí, hermanos, estamos en un valle de peregrinación. Pero un día vamos a gozarnos. ¿Sabe qué dice Malaquías? Cuando habla del gran día de la ira del Señor. Dice que sobre nosotros nacerá el sol de justicia, pero para los incrédulos, para los impíos, ellos arderán como grasa de carnero, pero para nosotros nacerá el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia? El Señor Jesucristo. ¿En qué se fortalece usted, amado cristiano? ¿En el sufrimiento o se descansa en el regazo de Cristo? Descansa en que Él va a venir por nosotros y nos va a llevar a su patria celestial. Unos creen en la reencarnación. Unos dicen, hijos, no se quieren nada, dicen que van a ser cucarachas, que van a ser perros, que van a ser ratones, que van a ser, eso es pura bobada, eso es mentira. Porque nosotros no vamos a ser, no, Dios no habla de eso. Dios habla de la resurrección de los muertos. Dios habla de la venida de Jesucristo. Dios habla de un sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es para que usted y yo podamos tener a Jesús en el corazón y le podamos amar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Alfa y la Omega, como el principio y el fin. Aleluya. Démosle un aplauso al Cordero Santo. Entonces, ¿qué siente un cristiano por la venida de Jesús?
Dice, anhelo, expectación de su venida en gloria, porque cuando Él venga va a ser en gloria. Va a venir con sus ángeles. Bueno, ustedes no creen, pero yo sí. Va a haber alegría, gozo, descanso. Y hay una canción, un coro que dice, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey para siempre será el consolador, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa, eso, estará en los brazos del Señor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor. Todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús para siempre será el consolador. Todos los hombres, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estará en los brazos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay algo que es muy peligroso. ¿Es hasta las 8:30? Me quedan 7 minuticos. Hay algo que es muy peligroso y quiero leer una fábula y quiero que le pongan cuidado a esta fábula. Hay una fábula que cuentan los planes de 3 aprendices, o sea, 3 demonios, que venían a la tierra y estaban hablando con Satanás, su jefe. Y el jefe, para hacer desviar a mucha gente y llevarlos al infierno. Entonces estaba Satanás y 3 demonios y estaban hablando cómo iban a hacer para desviar a las personas y llevarlas al infierno. Entonces el primero dijo, Satanás, les diré que Dios no existe. Y Satanás le contestó, eso no engañará a muchos, porque saben sobre todo que Dios es. O sea, la gente sabe que hay un Dios. El segundo demonio le dijo a Satanás, les diré que no hay infierno. Satanás le contestó, no engañarás a nadie con eso, porque los humanos saben muy bien que el pecado les conduce al infierno. El tercer espíritu le dijo a Satanás, yo les diré que no tengan prisa. Sí, dijo Satanás, adelante, le contestó Satanás al demonio, porque tú vas a hacer que se pierdan a millares y millares de personas. ¿Qué pone el diablo en la vida de un creyente? El desánimo, el de, ay, eso yo sirvo por ahí dentro de un año. Eso más bien yo mejor me quedo en el mundo. Y el diablo tiene armas tremendas para desanimar. Le mete malos pensamientos, lo desvía.
¿Qué dice Pablo? Y temo que como la serpiente engañó a Eva y desvió sus sentidos, temo que haga lo mismo con nosotros. Porque Satanás, ¿qué es lo que hace? Nos ataca la mente, los pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué piensa Cristo? Eso es lo que yo debo pensar. No lo que piensa Satanás, sino lo que piensa Cristo. Porque si yo soy de la iglesia de Cristo, ¿quién es mi cabeza? Cristo. Cristo es mi cabeza. El más peligroso de todos los engaños es que hay tiempo de sobra. Entonces le dedicamos 3 horas al celular y nada a Dios. Nada. Salimos a comer, salimos a piscina, a cine, a muchas cosas, pero no le estamos dedicando tiempo al Señor. Pero en esta noche aprendimos por la palabra que Dios nos está exhortando, a velar y a orar. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, a todos los que estamos aquí y los que vienen el domingo, estemos alertas, estemos sirviendo al Señor. Hermanos, a propósito, necesitamos maestros y maestras para escuela dominical. Si usted quiere ser partícipe del ministerio de maestros, hable conmigo, con el hermano Pablo y la hermana Angie. No se vaya a quedar el otro año sentado. No venga, no caliente mucho la banca porque se le puede quemar. Hay que trabajar, hay que servirle a Dios. Quizás usted nunca ha hecho nada por el Señor. De pronto el otro año el Señor le llame a un ministerio. Pero el MIA, que es Ministerio Infantil y Adolescente, necesitamos maestros y maestras. Hermanos, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Cierre sus ojitos y vamos a bendecir al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra preciosa que me has hablado primeramente a mí, Señor. Me has redarguido, me has alentado, Señor, me has mostrado que tú eres el Señor. Cada día te amo, Señor, cada día, Señor, vemos tu misericordia, tu verdad, tu fidelidad sobre nosotros. Señor, oramos, Padre, para que esta palabra no vuelva vacía, sino que haya el efecto por la cual tú la enviaste, Señor. Tu palabra dice, yo apresuré mi palabra para que actúe, Señor, en cada corazón, amado Espíritu. Señor, ayúdanos, perdónanos, límpianos de nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a velar y a orar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Un abracito para todos. Que pasen una feliz noche y que esta palabra quede grabada en sus corazones.